Hola, mi nombre es Fito y hoy vamos a hablar de teatro callejero. La primer clava es la convocatoria. La segunda clava es la obra de teatro propiamente dicha. Y la tercer clava es el cierre o pase de gorra. Nuestra primer clava, la convocatoria, es la que nos trae el público para que nosotros podamos actuar. Este es el momento donde también tenemos que aprovechar para disponer al público. Es una decisión que se hace en el momento de la puesta de la obra, cómo vamos a tener al público, si lo vamos a tener en línea recta, en semicírculo o un círculo completo. En realidad no hay una receta sobre eso, pero es una decisión que se toma al momento de hacer la obra. Hay varias formas de hacer convocatoria. Una puede ser, estoy haciendo un número en un espacio público donde hay mucha gente, donde hay mucho barullo, donde tenemos que ver cómo destacamos. Y digo al público, cuando se me cae un objeto, todos muy fuerte, ¡pegamos un grito! La segunda forma es convocar a la gente. Adelante señora, señor, hoy se va a dar una obra de teatro debajo de aquel árbol, en aquella esquina, debajo de aquel semáforo. Una convocatoria común. La otra depende mucho de qué equipamiento tengamos. Si por ella estamos un poco más desarrollados, tenemos un parlante, un micrófono, algunas luces, es en un lugar en donde se pueden usar recursos técnicos, vamos pasando antes de la función o una especie de publicidad diciendo 16:30 función en la Plaza San Martín, en el centro de la plaza. Ténganlo en cuenta señora, ténganlo en cuenta señor, niñas, niños, adelante, pasen. Esa es una forma cuando tenemos equipamiento. Si tenemos un megáfono, simplemente convocamos al público. Atención, atención, función 16:30 en la Plaza San Martín, en el centro de la plaza. Otra forma son las burbujas. Las burbujas son muy buenas convocantes porque nosotros las tiramos acá y las burbujas viajan mucho. Y el público sigue a la burbuja. Tenemos las convocatorias que son como las que acabamos de decir, simplemente convocar al público. Y hay una que está muy buena, que la recomiendo mucho siempre y cuando se pueda, es la convocatoria que está dentro de la obra. No hay diferencia, no se diferencia, mejor dicho, la convocatoria de la obra propiamente dicha. Es como que la obra arranca, pero en esa primer parte el objetivo es convocar al público. Es como que empieza la obra pero todavía no arranca la obra propiamente dicha, que es la segunda parte. Este estilo de convocatoria sirve mucho para lugares cerrados o en donde el público se mueve en una forma más bien circular. No es recomendable para una peatonal en donde el público pasa tipo vidriera. Uno está acá, pasa el público y se va. Ahora, si estamos en un lugar donde el público se mueve alrededor, en una feria, en el hall de algún espacio más bien público, pero cerrado, que el público se da vuelta y nos puede ver más de una vez. ¿Por qué? Porque es tan imperceptible como empieza y cada vez se va haciendo más grande y va tomando más forma de obra teatral. Entonces como que el público primero lo mira desconfiado y después vuelve a ver y dice no, algo está pasando. Es muy buena convocatoria a la hora de hacer una apuesta, por ejemplo para un festival de teatro de calle, para festivales de teatro en espacios no convencionales, o cuando tenemos que hacer una apuesta en un hall o en una feria, en donde nosotros tenemos un espacio escénico bien definido, en donde por lo general, si es en una feria, ocurren hechos teatrales.
Nuestra segunda clava es la obra de teatro propiamente dicha. Como estamos hablando de teatro callejero, doy por sentado de que lo que estamos pensando, o sea, la obra fue concebida para ser en un espacio no convencional, en un espacio público o en la calle. Es muy importante tener en cuenta cuando decimos vamos a hacer una obra de teatro para la calle, un espacio no convencional, un espacio público, tener en cuenta qué recursos vamos a necesitar. Si bien uno puede suponer de que electricidad hay en todos lados, no siempre sucede. Entonces nosotros por ahí, cuando enviamos la solicitud para aplicar alguna convocatoria, decimos se puede hacer en cualquier lado, pero damos por hecho de que un cable con electricidad llega. Y en algunos lugares, es realmente imposible llegar con un cable con electricidad. Si bien queda en el centro de la ciudad, hay mucho espacio y hay mucha gente. Y nosotros tenemos que tener en cuenta la seguridad del público. Y no podemos tirar un cable por 50 metros en donde pasan ese día 200 personas. Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar la obra de teatro, realmente cómo la vamos a hacer, con qué recursos la vamos a hacer. Si solo vamos a usar nuestro cuerpo y la voz y algún instrumento que no necesite de ningún requerimiento técnico, ya sea usar la luz eléctrica, fundamental, o algún equipo de sonido en donde debemos enchufar, sean los instrumentos o los micrófonos. Porque también muchas personas, al actuar en espacios tan grandes, necesitamos por ahí una ayuda con la voz para poder llegar, cuando son eventos muy grandes, obviamente. Entonces es muy importante tener en cuenta la parte técnica necesaria para que la gente pueda apreciar, y además lo que tiene que ver con la escenografía. Si tenemos una escenografía muy grande que hay que desplegar entre 200, 300 personas por ahí que pueden estar en un evento público, es importante tener en cuenta estas cosas. Entonces cuando aplicamos, ya ponemos entre los requerimientos técnicos un enchufe con luz eléctrica, un espacio de 2 metros por 3 libre de circulación de personas, de gente, necesarios para la escenografía. Son detalles muy mínimos que uno dice, no, al hacerlo en un espacio público, sí, seguro voy a tener esto. Y en algunos sí se da, en otros no. Como recomendación, para no quedarse afuera, pensemos la obra directamente sin nada. Sin requerimientos técnicos, o sea, poder hacerla sin luz y con la voz. Y también proyectar hasta cuán grande puede ser el evento en donde podemos estar nosotros con esas condiciones. Y después sí, ir agregando, si es un evento más grande necesitamos un equipo de sonido para poder proyectar la voz. Si es un evento que se da de noche necesitamos unas patas con luces. Y así ir haciendo escalable. Entonces tenemos 2 o 3 opciones de lugares, de condiciones en las cuales aplicar. Nuestra tercera clava es el cierre o pase de gorra. ¿Por qué cierre o pase de gorra? Porque tiene que ver mucho en qué contexto nosotros estemos haciendo la función. Si es una función que nosotros elegimos un día cualquiera para hacer en una plaza, es un pase de gorra. Cuando vamos llegando al final, se puede hacer dentro de la misma obra, o sea, cosida sin que sea despegada, el pase de la gorra justo antes del final. Pero si nosotros estamos dentro de un festival en el cual se abrió una convocatoria, nosotros aplicamos, nos dieron la posibilidad de poder participar, donde está cubierto los honorarios, el traslado, viáticos, etc., y no está permitido pasar la gorra, entonces ahí nosotros hacemos un cierre, que si por ahí está cosido con la obra, saltamos eso y continuamos como si nada pasara. O al final podemos hacer un cierre mencionando el festival, como dejar ese tercer cuadro
si está dentro de lo que es la obra, forma parte, no necesariamente tiene que ser extirpado. ¿Por qué? Porque no se puede pasar la gorra, sino que se lo puede integrar agradeciendo al festival, mencionando, o recuerden que este es el momento donde nosotros tenemos la posibilidad de hablarle directamente al público, ya sea porque vamos a pasar la gorra, en donde recomiendo que sea algo entretenido y conciso para que el público no se disperse y poder captar la atención sin ser muy largo, o también nosotros podemos hablar sobre quiénes somos, por qué estamos ahí, cuáles son nuestras intenciones de participar en ese evento, y etcétera. Digamos, eso ya es algo muy particular de cada grupo y con cada obra y depende del evento también. Entonces este es el momento donde nosotros tenemos la posibilidad de hablarle directamente al público. Quizás nuestra obra tenga una apuesta en donde rompa la cuarta pared constantemente o no. Pero esta ventana que se abre es el momento, si no la rompimos antes, de romper la cuarta pared y hablar con el público. Y si la rompimos antes, seguramente la habremos roto con otras intenciones, no con esta precisamente de comunicarnos directamente con el público, ya sea para poder hacer una recaudación o para poder hablar sobre el evento en el cual estamos participando y quiénes somos, etc. A la hora de pasar a recaudar, siempre recomiendo que sea con un elemento, puede ser una gorra, que sería el ideal, o con algún si nuestro personaje no usa gorra, sombrero, con algún elemento que hayamos usado dentro de la obra, y si tampoco tenemos elementos, con algún elemento hecho adrede para esta función, o sea, para la función de pasar a recaudar. Es muy distinto, ya que estamos hablando de teatro, pónganse a pensar qué tan distinto en una apuesta teatral es si yo a alguien lo pongo pasando una gorra o lo hago pasar con la mano. Son dos cosas totalmente distintas en la apuesta teatral. Bueno, en este caso también serían lo mismo. Es muy distinto el mensaje que nosotros damos al pasar una gorra, un objeto que usamos dentro de la función, o un objeto que lo tenemos destinado para eso, a pasar con la mano entre el público. Tengan en cuenta esto, y de hecho lo pueden hacer si ven alguna vez en algún semáforo o en alguna apuesta, van a ver qué distinto queda que si uno va directamente con la mano al que si saca el sombrero, saca una bolsa de magia o saca un elemento que lo tiene predestinado para hacer esto. Son dos mensajes totalmente distintos.